Una visita que sirve para explicar la realidad política venezolana. Informar sobre el proceso venezolano para aclarar seguramente muchas dudas e incertidumbres. Creo que es una responsabilidad nuestra aclararle al mundo. El presidente Chávez viaja a los Estados Unidos para mostrar la verdadera cara de Venezuela. Y este miércoles, a las 8 de la noche, en CNN, será el entrevistado de lujo de Patricia Yaniot, en una edición especial de Panorama Mundial. Este miércoles, el presidente Hugo Chávez en CNN, y solo por Globovisión. Menos indiferencia a su alrededor. Esta noche el mandatario venezolano nos acompaña desde Washington tras haber aceptado la invitación de CNN en español para responder nuestras preguntas y las del público respecto a los alcances de su gobierno y el proceso constituyente que se vive en Venezuela. Ustedes pueden participar llamando www.cnnenespañol.com. Las llamadas al teléfono que apareció en la pantalla pueden hacerla con esa llamada que apareció, ese teléfono que apareció en pantalla, la pueden hacer con cargo revertido por cobrar aquí a Atlanta. Bienvenido, presidente, muy buenas noches. Es un gusto que nos pueda acompañar. El presidente se encuentra en Estados Unidos luego de asistir a la Asamblea General de la ONU en Nueva York y luego se dirigió a Washington, donde participó en una Asamblea General también de la OEA, a donde se dirigió en las últimas horas. El presidente muy amablemente ha accedido a esta entrevista, a este programa especial de CNN en español, un programa interactivo con la participación de nuestros televidentes vía telefónica o vía internet. Ya desde el día de ayer nos comenzaron a llegar mensajes y las primeras preguntas del público que quiere participar activamente. Muchas gracias a nuestros televidentes por esa cooperación y ese entusiasmo en la participación en este programa. Esperamos que el tiempo nos alcance para cubrir la mayoría de los mensajes y las preguntas que ustedes desean hacerle al presidente Hugo Chávez. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve con el presidente de Venezuela desde nuestros estudios en Washington. Regresamos a este programa especial con el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, quien muy amablemente nos ha acompañado desde Washington. En los próximos minutos el presidente contestará sus preguntas y las mías. Ya le habíamos dado la bienvenida, presidente. Es un placer que nos pueda acompañar, tenerlo con nosotros en CNN en español. Bueno, de verdad es un gran placer, Patricia. Agradezco mucho este espacio y aquí en Washington, pues, cumpliendo con una gira bastante apretada, pero muy positiva. Así que un saludo a Panorama Mundial, a CNN en español y saludo pues a toda la gente de América. Adelante, Patricia. Sí, comencemos al grano con la primera pregunta, presidente. Usted salió de Venezuela diciendo que iba a contrarrestar una campaña de desprestigio de su gobierno, contra su gobierno. ¿A qué se refiere específicamente? Bueno, mira, más que una campaña, yo no quiero pensar que haya una campaña orquestada. Hay más bien perturbaciones que yo creo son naturales cuando se pone en marcha un proceso como el venezolano, de cambios profundos, de cambios. Hemos hablado de una revolución pacífica, democrática, constituyente en Venezuela, y han estado surgiendo temores, dudas, algunas informaciones, bueno, tergiversadas. Y nosotros tenemos la responsabilidad de comunicarnos con el mundo, de explicarle al mundo que tengan paciencia, que tengan calma, que en Venezuela estamos reconstruyendo al país en democracia y en paz. Así que por falta de información seguramente surgen algunas versiones que estamos dispuestos a aclarar y por eso estoy a tu orden para responder cualquier tipo de pregunta, Patricia. Presidente, muy amable, pero los medios, tal vez con algunas excepciones, simplemente informaron sobre lo que pasaba en Venezuela. Todos hemos retransmitido sus declaraciones que pedían que la Asamblea Constituyente disolviera el Congreso, que se destituyera a los jueces de la Corte Suprema. Informamos también sobre las decisiones de la Constituyente que en un punto anularon las funciones del Congreso. Usted lo recuerda. Mostramos además una trifulca, un enfrentamiento allí en las afueras del Congreso. Todos estos hechos sucedieron, presidente, y con sus antecedentes golpistas era lógico que el mundo estuviera muy atento a lo que pasaba en Venezuela. ¿Usted pretende que los medios de comunicación no informemos sobre lo que ocurre en su país?
No, de ninguna manera. A mí me encanta, me gusta mucho lo que es la comunicación social y abogo por la libertad absoluta de prensa y de expresión. Incluso te invito a Venezuela y a cualquiera de ustedes que quiera ir para que vea cómo en estos 6 meses de mi gobierno hay una absoluta libertad de prensa, de pensamiento, que viva la inteligencia, que viva la libertad. Pero sí es bueno, pues, aclarar algunas cosas y, como te lo decía, para eso estamos aquí. Fíjate tú, en Venezuela se eligió una asamblea constituyente producto de un referéndum convocado por mí, un referéndum nacional que nunca se había hecho en Venezuela, jamás en 200 años. 92% de la gente dijo sí al llamado a constituyente. Se hicieron unas elecciones abiertas y libres con participación plena de todos los sectores políticos, sociales del país, unas elecciones el 25 de julio y ahí está instalada una asamblea constituyente, que más allá de algunos momentos de fricciones, por supuesto, es un cambio profundo lo que está ocurriendo en el país. Hay sectores que destrozaron a Venezuela y que se oponen a los cambios y tratan de evitarlos a toda costa. Sin embargo, el resultado está a la vista, hechos, no palabras. Ahí está una asamblea instalada, está haciendo una nueva constitución, está funcionando el Congreso Nacional, una comisión delegada, está trabajando muchas veces de acuerdo con la Asamblea Constituyente, están cohabitando, está funcionando la Corte Suprema de Justicia, incluso ha designado la Corte un magistrado para una comisión de la Asamblea Constituyente para revisar tribunales y jueces señalados de corrupción y han estado haciendo algunas remociones de jueces en una primera fase de reforma del Poder Judicial, que es una de las cosas más podridas que tenemos en el país. Existen los gobernadores, existen los alcaldes, los poderes están funcionando con una división de poderes, un equilibrio de poderes, y te repito, más allá de algunos pequeños altercados producidos por quienes se oponen a los cambios, en el país funcionan los poderes, funciona una democracia y sobre todo apoyada este proceso por la opinión pública, por la inmensa mayoría de los venezolanos. Es decir, señor presidente Chávez, se produjo un cambio en su estilo, se muestra usted como un gobernante un poco más moderado, amigo del diálogo y evitando las confrontaciones. La Asamblea Constituyente, entonces, como usted muy bien lo ha explicado, no tomó algunas de las determinaciones que usted prometió, como ser originaria, por ejemplo, o disolver el Congreso. ¿Siente usted que fracasó en este propósito? No, de ninguna manera. Mira, bueno, yo siempre debo decirte que me encanta el diálogo, igual siempre he sido un hombre de diálogo, y bueno, y por eso hemos llegado a donde hemos llegado. Hemos creado un partido político, una alianza política, hemos dialogado con todos los sectores del país. Es un método de gobierno el diálogo, buscar el consenso. Así que no se puede hablar de fracaso cuando en apenas 6 meses yo convoqué a referéndum por decreto presidencial, se hizo el referéndum, se hicieron las elecciones, se instaló la asamblea y Dios mediante, después de este proceso tan hermoso, seguramente antes de fin de año en Venezuela habrá una nueva constitución nacional. Eso no es derrota, eso es una gran victoria política y no mía, permíteme decirlo, es una victoria del pueblo venezolano. Así que estamos trabajando esto con mucha altura, con mucha magnanimidad y contando, te repito, con el apoyo de la gran mayoría de los venezolanos. Cuando yo hablaba de fracaso, presidente, me refería a que usted en su campaña por la Asamblea Constituyente hablaba y promulgaba la disolución del Congreso. Esto no se logró y esto, repito, produjo un cambio. ¿A qué se debió este cambio en su estilo, en su posición, en su filosofía en cuanto a no disolver el Congreso? Algunos dicen que usted no quiso, otros dicen que no pudo y sus opositores dicen que no lo dejaron. ¿Qué pasó? Pero no se trata de que yo lo haga o no lo haga. Es que la Asamblea tiene un poder dado por el país, un poder, sí, es un poder originario, sin duda alguna. Y eso está escrito en todos los textos y en toda la doctrina política. Cuando se elige una Asamblea como la venezolana, como representación de la soberanía de un pueblo, por 6 meses en referéndum apoyado por el 92%, esa Asamblea no puede estar sujeta a los poderes constituidos. Así que la Asamblea llegó, tomó una decisión, yo siempre lo dije en mi campaña electoral y en los primeros meses del año, si la Asamblea decide disolver el Congreso, lo puede hacer. ¿Sabes dónde ocurrió eso? En tu país, en Colombia. Hoy estuve conversando con el expresidente Gaviria, él era presidente de Colombia cuando en Colombia eligieron una Asamblea Constituyente y la Asamblea Constituyente ordenó el cese de funciones del Congreso Nacional mientras trabajaba la Asamblea para luego elegir otro Congreso, como se hizo. Igual pudiera ocurrir en Venezuela, pero no soy yo el que toma esa decisión, es una decisión soberana de la Asamblea
y yo estoy subordinado, como debo estarlo, a esas decisiones soberanas. La decisión de la Asamblea fue de cohabitar con el Congreso, con la Comisión Delegada, con la Corte Suprema, de llamarlos a cooperar, a colaborar, y creo que ha sido un gran mensaje para el país, un gran salto adelante, y es una cosa bien hermosa porque se demuestra que el proceso están haciendo, respetando las minorías, respetando las opiniones, y la mía en todo caso es una opinión más, pero lo que vale es la opinión del colectivo, la opinión de la mayoría, y de eso se trata la democracia precisamente. Ahora seguimos hablando sobre ese tema, presidente, porque hasta ahora ya tenemos numerosas preguntas de nuestros televidentes que están en el teléfono, también preguntas que llegaron, como dije al principio, por correo electrónico. Los invitamos a que las contestes después de la pausa. Ustedes pueden seguir llamando, cobro revertido, al número que aparece en su pantalla, o participar en el chat que a esta hora realizamos, en la charla interactiva que hasta ahora realizamos en www, nuestro sitio en internet, .cnnenespañol.com. Regresamos en breve. Continuamos hablando con el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, que nos acompaña desde nuestros estudios en Washington. Presidente, este mandatario que respeta las instituciones democráticas y coexiste, cohabita con un Congreso opositor, ¿es el verdadero Chávez o en términos militares esto se trata de un repliegue táctico? No, yo soy el verdadero, siempre he sido el verdadero. Tú sabes que uno viene avanzando con un proyecto y siempre tomando decisiones en función del momento, en función de la coyuntura. Yo siempre he sido muy auténtico, el país me conoce y por eso tenemos el apoyo de la mayor parte de los venezolanos. Ya basta de engaño, a Venezuela le engañaron mucho, hubo muchos demagogos, muchos politiqueros que hablaron de democracia y traicionaron a un pueblo, saquearon a un pueblo. Si algo reconoce el país es que nosotros estamos diciendo la verdad y haciendo todo lo que podemos con una gran voluntad política. Así que tú me verás siempre de carne y hueso, con mis defectos, también con algunas virtudes, pero eso sí, con una gran voluntad de trabajo en función del pueblo venezolano. Le vamos a dar paso a la primera llamada que nos llega desde Venezuela, desde su país, Venezuela. Adelante, Venezuela, muy buenas noches. Clara Peña está en la línea telefónica. Clara, ¿nos escucha? Sí, buenas noches. Muy buenas noches, adelante con su pregunta. Mire, señor presidente, ¿no? Usted en el Sí. presente mes de mayo se presentó en el estado Táchira, ¿no? Con motivo del problema de transporte que se había creado entre los transportistas colombianos y venezolanos, ¿no? Y ordenó a los transportistas venezolanos que pusieran al estado en situación de emergencia, situación que realmente no existía, para de allí acogerse legalmente para tomar la decisión unilateral de transbordo. ¿No cree que esto se contradice con su planteamiento de crear un modelo humanista? Gracias. Bueno, saludos, Clara. No, de ninguna manera. Tú sabes, viviendo en el Táchira, esta es una región fronteriza con Colombia, el estado Táchira, para que todos nos ubiquemos. Había un problema de tantos que hay en Venezuela acumulados desde hace varios años. Los transportistas venezolanos que pasan hacia Colombia han sido incluso asesinados algunos, secuestrados, les roban la carga, y hay una situación de inestabilidad e inseguridad comprobable y comprobada. El caso de Colombia hacia Venezuela no es igual. En Venezuela no hay la problemática, especialmente de la guerrilla y la inestabilidad fronteriza. Así que yo me vi obligado, y así se lo comuniqué al gobierno de Colombia, a tomar una decisión de transbordo en la frontera. Es decir, que la carga que viene de Colombia sea transbordada hacia vehículos que la llevan hacia el interior de Venezuela, igual de Colombia hacia Venezuela. Pero esta es una situación coyuntural, así lo hemos hablado en la Comunidad Andina de Naciones. Queremos solucionar el problema y que haya libre tránsito como debe ocurrir, pero necesitamos mayor seguridad para los transportistas venezolanos. Así que es una decisión de gobierno necesaria, humanista, porque es para cuidar la vida y los intereses de nuestros pobladores, y siempre con el ánimo de integración, pero claro, con el principio de la equidad, de la corresponsabilidad. Hemos hablado y estamos solucionando ese problema, que fue una decisión, repito, momentánea, mientras se mejora la situación en la frontera. Venezuela insiste en participar en este programa interactivo. Tenemos un correo electrónico desde Maracay, en Venezuela. Vamos a ver si logramos ver la pregunta, y es: ¿el sector privado ha sido parte del problema en Venezuela? Pregunta Guillermo, presidente. El sector privado es una pregunta, ¿verdad? Sí, la pregunta es si el sector privado ha sido parte del problema en Venezuela. Bueno, yo creo que todos los sectores hemos sido partes del problema en Venezuela.
por no haber estado quizá a la altura para el diseño de un verdadero modelo económico, por ejemplo. Ahora el sector privado será parte de la solución. Conmigo anda, por ejemplo, un grupo de empresarios venezolanos, el presidente de Fedecámaras, el presidente de la Asociación Bancaria de Venezuela. Hoy nos reunimos con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el Banco Mundial. El sector privado está participando, aportando ideas y nosotros llamándolos para que coexistamos el Estado, el mercado, el sector privado para reactivar la economía, la banca, la pequeña empresa, la mediana empresa, los sectores privados internacionales los estamos llamando a invertir en el país, en el gas, en la electricidad, en la agricultura, en la petroquímica, es decir, el sector privado fue parte del problema y es parte del problema, pero también es parte de la solución. Se trata de una visión de conjunto, hermanos. Vamos a hacer de nuevo otra pausa, presidente. Regresamos en breve con más preguntas del público. Continuamos conversando con el presidente venezolano Hugo Chávez y en este momento tenemos otra llamada desde Venezuela. Nos está llamando Emma Gil desde Maracay. Adelante, Emma, buenas noches. Muchas gracias, licenciada Patricia. La pregunta es la siguiente. Para que le diga a mi presidente, ¿verdad? Él la está escuchando. Él me está escuchando. Sí, Que yo le sigo de cerca desde el año 92. Y la primera pregunta es la siguiente. Si él va a aceptar, si él va a hacer uso del derecho a réplica en los medios internacionales con respecto a las noticias tendenciosas hacia Venezuela, una. Y dos, la segunda pregunta, que si logró convencer en el día de hoy en la agenda que tenía a los inversionistas para que traigan el dinero fresco hacia nosotros. Y la tercera, ¿verdad? Que yo le agradezco que se comunique conmigo porque he estado tratando de hablar con él desde que se montó en la presidencia, desde que más se fue candidato por su teléfono personal, el celular que lo tenía en ese momento. He tratado de hablar por todos los medios, le he mandado cartas los domingos, los jueves, por todos los medios y no he logrado hablar con él. Tome Mi nota, teléfono de presidente. habitación... Ahí está Emma Gil tratando de comunicarse con usted. Sí. Vamos a ser breves, le pedimos a todos los Corto televidentes para darle paso a las demás llamadas. Adelante, presidente. Si usted va a hacer uso del derecho a réplica frente a las noticias tendenciosas, como dijo Emma. Bueno, sí, Emma, mi saludo a ti, a toda tu familia y ojalá puedes dejarme un teléfono y te prometo que haré contacto contigo tan pronto lo pueda, como lo hago con cientos y cientos de venezolanos todas las semanas. Ahora mira, no se trata tanto del derecho a réplica, sino, bueno, el derecho a la libertad de expresión, y es lo que estoy haciendo en este mismo momento, y agradezco mucho a CNN en español que me dé este espacio para responder todas las dudas. Se trata de hablar con el mundo y explicar con claridad. Lo hice ayer en mi discurso ante las Naciones Unidas, delante de representantes de todo el planeta. Hoy en la asamblea de la OEA, delante de representantes de todo el hemisferio, del continente americano. Hemos estado haciendo ayer en la mañana un desayuno con los editores del New York Times. Mañana tenemos reunión también con el Washington Post, haciendo ruedas de prensa, conversando. Esa es una tarea fundamental de un jefe de Estado, explicar al mundo lo que está pasando en Venezuela. Por otra parte, los inversionistas, sí hemos estado hablando con diversos sectores, explicándoles también que estamos generando un clima de confianza, que estamos buscando mayor estabilidad jurídica, la reforma del Poder Judicial, que tenemos una serie de proyectos de inversión y de verdad que está generándose un clima de mucha expectativa para el relanzamiento económico de Venezuela. Así que eso por responderte esas dos ideas fundamentales de tu pregunta y además, por Dios, te ruego, déjame tu teléfono si es posible para llamarte y para hacer contacto. Saludos a tu familia y toda la gente en Aragua. Nina también ha querido contactarlo, señor presidente, mediante nuestra charla internet. Ella ha mandado la siguiente pregunta y es: ¿habrá reforma agraria en Venezuela? Bueno, tú sabes que de reforma agraria se ha hablado hace unos 40 años y nunca se ha hecho de verdad. Lo que han hecho es una destrucción agraria los gobiernos anteriores. Nosotros tenemos no solo un proyecto de reforma agraria mucho más profundo, una reestructuración a fondo del proyecto agrícola y pecuario en Venezuela, y ya hemos comenzado a definir algunos proyectos bandera. Por ejemplo, un proyecto de producción arrocera, un proyecto de palma aceitera, de oleaginosas.
todo un proyecto de cría de ganado vacuno, de búfalos. Venezuela tiene un gran potencial agrícola, millones de hectáreas de tierra fértil, ríos caudalosos, tenemos, bueno, la producción de fertilizantes a través de la petroquímica, minas de roca fosfórica. Estamos articulando una mejor disposición de los capitales para inyectarle recursos financieros. Hemos creado un Ministerio de Ciencia y Tecnología para incrementar la investigación científica y tecnológica. Hemos creado un nuevo Ministerio del Desarrollo y la Producción que va a tener a su cargo toda la política agraria. Venezuela tiene que ser un país agrícola de nuevo y estamos juntando una serie de acciones de todo orden para lograrlo en el más corto plazo. Una reestructuración agraria, mucho más que la ya tan trillada y fracasada reforma agraria de estos últimos 40 años. Chávez Responde es este programa especial de Panorama Mundial. Continuamos con el presidente Hugo Chávez desde nuestros estudios en Washington después de estos breves mensajes. Regresamos. Nuestros estudios en Washington, presidente, en su país hay un gran cuestionamiento sobre el apuro, la rapidez con que se quiere redactar una nueva constitución. La Asamblea Constituyente se posesionó, tengo entendido, el 3 de agosto y durante el primer mes tuvo este enfrentamiento continuo con el Congreso y el Poder Judicial. Ahora usted quiere que en lugar de febrero la Constituyente apruebe o más bien redacte una constitución para octubre. ¿No es esto un poco apresurado, por no decir irresponsable, tratar de sentar las bases de un proyecto de país para los próximos 50 o 100 años en unas cuantas semanas? Bueno, no se trata de unas cuantas semanas. En primer lugar, debo decirte que nosotros tenemos años trabajando en este proyecto y hemos estado preparados, los diversos sectores del país, en las universidades se han hecho durante estos últimos años asambleas, propuestas, los diversos entes académicos del país, hasta los sectores indígenas tienen ya meses y meses trabajando en propuestas para la nueva constitución, las juventudes, los núcleos profesionales, etcétera. La Asamblea ha recogido en este mes, porque tampoco es cierto que la Asamblea dedicó un mes a enfrentamiento con los sectores. Hubo, te repito, una serie de escaramuzas, pero la Asamblea comenzó a trabajar desde el mismo primer momento en la recolección de tantas propuestas. Y hoy ya la Asamblea Soberana, con más de 20 comisiones de trabajo simultáneas, trabajando de domingo a domingo, hay una comisión de redacción constitucional que recoge todo esto y ya tiene más de la mitad del proyecto de constitución redactado. La Constitución debe ser flexible, sencilla, no se trata de un gigantesco libro donde aparezca todos los detalles, no, tiene que ser una Constitución muy amplia que refleje un nuevo concepto político. Ahora, tú sabes que la Asamblea fue elegida para trabajar 6 meses máximo, puede ser menos tiempo. Si el trabajo va rindiendo, yo creo, sí, y la mayor parte de los venezolanos está de acuerdo en que en 4 o 5 meses máximo tengamos una nueva constitución que será sometida a referéndum nacional. Hay analistas, señor presidente, que hemos consultado en Venezuela que dicen que lo que usted está tratando de hacer es capitalizar su popularidad, su caudal político, aprovechar este momento para obtener una amplia mayoría cuando se escoja un nuevo Congreso. ¿Es esto cierto? Bueno, no, de verdad que no. Mira, yo debo decirle a todo el que nos está viendo y oyendo que en verdad mi papel, mi destino mismo no es lo que más importa. A mí lo que me importa y me mueve desde hace mucho tiempo es el destino de mi país. Así que yo no estoy haciendo ningún cálculo matemático, que si mi popularidad, que si me interesa esto o aquello, no. Yo sí creo que debemos salir lo más rápido posible, una especie de fast track en lo político. Le comentaba ayer al presidente Clinton, para tener lo más pronto posible una buena, excelente y nueva constitución, las bases de un nuevo Estado, una nueva república sobre las cuales vamos a relanzar un proyecto para el próximo siglo. Se trata de eso, se trata del interés del país y lo último que yo coloco es el interés particular. Yo no tengo ningún empeño personal, sino un empeño nacional. De eso se trata sencillamente y sinceramente. Tenemos una llamada de Carlos Delgado desde Argentina. Muy buenas noches, Carlos, en Buenos Aires. Muy buenas noches. Este es un venezolano que se encuentra radicado acá en la República Argentina. Hola, muy buenas noches. Sí, le escuchamos, adelante. Soy un venezolano radicado acá en la República Argentina y quisiera hacerle una pregunta al presidente Chávez
Y acá en la República Argentina se está escuchando mucho sobre que quiere llevar la extradición del presidente Lino Oviedo. Quisiera saber que en Venezuela tenemos tantos problemas en ese país, para llevarse a otra persona que creo que va a hacer más problemas allá en Venezuela. Presidente, buenas noches. Buenas noches, Carlos. Mi saludo a ti y a tu familia. Espero que la pases de lo mejor por allá en Argentina. Mira, eso surgió por ahí en prensa, pero en algunas versiones que hemos leído, pero de verdad que eso no está planteado. Ni me lo han planteado, ni está planteado este desplazamiento, digamos, este asilo, como dijo alguna versión por allí internacional, del general Oviedo a Venezuela. En verdad, ayer incluso vi al presidente Menem ahí en Nueva York, después a la salida de la Asamblea de la ONU, conversamos una serie de temas, y ese tema, te repito, no está planteada. Es más, si me la plantean, nosotros no le vamos a dar curso si es que alguien llega a plantearlo, pero en verdad eso no está en el tapete de nuestras relaciones, que son excelentes con la Argentina. ¿Usted entonces le negaría asilo político al general paraguayo Lino Oviedo si es que se lo solicita, y Argentina también? Sí, en verdad, no está planteado, pero si me lo piden, nosotros no estamos dispuestos a dárselo. Presidente, tenemos otra inquietud que nos llega por nuestra charla interactiva, nuestra charla vía internet, y es Edo el que nos está enviando la siguiente pregunta. Dice así: si el programa económico no es neoliberal ni socialista, ¿qué es? Ah, bien interesante. Hoy lo hablábamos en la OEA. Resulta que yo creo que uno de los grandes temas para discutirlo en el continente y en el mundo entero es acerca de los modelos económicos. Fracasó el modelo comunista, se vino abajo, evidentemente, por allí no es el camino, pero el modelo, el del otro extremo, el neoliberalismo salvaje, como bien lo llama el Papa Juan Pablo II, tampoco es el camino. Eso ha llenado de pobreza, de miseria y de hambre a los pueblos del continente. Se trata entonces de diseñar un nuevo modelo económico en función de las potencialidades de nuestros países. Nosotros en Venezuela hablamos de un modelo económico humanista, porque satisfaga las necesidades del ser humano. Hablamos de un modelo económico autogestionario, porque se fundamenta en la fuerza endógena que tiene el país para abrirlo al mundo y abrirle las puertas al mundo. Un sistema económico que sea competitivo, un sistema económico que sea sustentable, que sea diversificado, es decir, un modelo económico propio a nuestras particularidades y a nuestras necesidades, pero no podemos seguir importando modelos como en bloque, tal cual, ni un extremo ni el otro. Hay que buscar nuevos caminos para la economía. Presidente, nos están viendo en toda América Latina. Ahora tenemos una llamada desde Guatemala, es Leonel Gallardo. Adelante, Leonel, muy buenas noches y gracias por participar. Buenas noches, muchas gracias por atender mi consulta. Mire, señor Chávez, primero lo felicito por su 90%, es realmente espectacular. Segundo, aquí va el planteamiento. Movimientos con enorme apoyo popular, como el suyo, antes los hubo en América Latina. Recuerde usted a don Juan Domingo Perón con sus descamisados, a Llano Cuadros en Brasil, a Salvador Allende en Chile, Napoleón Duarte en El Salvador con su democracia cristiana, Allende fue con la Unidad Popular Socialista Marxista, la Revolución Boliviana, Alan García en Perú con enorme apoyo, el comandante Ortega y el sandinismo en Nicaragua también enorme apoyo, y otros casos como Arnulfo Arias, Velasco Ibarra en Ecuador, Bucaram. Su pregunta, Leonel, por favor. No, la pregunta va a esto. Todos estos movimientos populistas, el común denominador es que han fracasado. Y usted es el que más, dentro de estos movimientos con el apoyo popular, el que más porcentaje de apoyo ha logrado con su 90%. ¿Cómo usted piensa en forma sustantiva? Primero, ha revisado sus asesores ideólogos esta historia nuestra de Latinoamérica para que no se le repita a usted el mismo caso y frustre a la población venezolana. Y segundo, ¿qué medidas sustantivas espera tomar para que usted salga exitoso y, como todos deseamos, que lleve el máximo desarrollo al hermano pueblo venezolano? Bien, Leonel, de verdad que te envío con todo mi corazón un saludo caluroso a ti, a tu familia y a todo el noble pueblo guatemalteco, ese pueblo de Miguel Ángel Asturias, de los Cuchumatanes. Yo estuve por allá unos meses en el año 1988 y nunca olvidaré a Guatemala. Mira, y así a todos los pueblos de la América Latina y del Caribe, todos estos pueblos que luchan por su dignidad. Mira, sí, veo que conoces mucho la historia latinoamericana.
Nosotros hemos estado estudiando esos procesos, unos más, unos menos, cada uno tuvo sus propias particularidades, sus propias circunstancias. Creo que el secreto del éxito de un proyecto como el que en Venezuela está en marcha se trata de la participación popular, de que ese 90% de apoyo no es para Chávez, no es para un hombre, no es para un mesías ni para un caudillo. Es un pueblo que se enamora de su propio proyecto, que lo hace suyo y que le pone el alma, el corazón, el esfuerzo más grande para que no fracase. Si eso lo logramos en Venezuela, y yo tengo una fe muy grande de que lo vamos logrando, no fracasará el proyecto bolivariano que está inspirado en la ideología de Bolívar, además extendido a todo el continente por la unión de los pueblos de la América Latina. Así que de esa manera creo responder esa inquietud y te agradezco mucho el comentario porque estaremos atentos para que sea el pueblo el que impulse y garantice el éxito de este proyecto democrático bolivariano. Volvemos con ustedes después de los siguientes mensajes. Continuamos nuestro diálogo con el presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Presidente, ahora me toca el turno a mí para hacerle la siguiente pregunta, y es la siguiente. Hay unos puntos de su modelo, de su proyecto de constitución que están causando cierta preocupación en algunos sectores en Venezuela, y me refiero específicamente a esa propuesta que usted presenta en su modelo de constitución sobre el fortalecimiento de la institución presidencial, del poder presidencial, dándole al primer mandatario, al presidente, la potestad de escoger algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, también dándole potestad al presidente de escoger a las cabezas de los organismos de control del Estado, como son la Fiscalía y el fiscal y el contralor. ¿No es esto un debilitamiento de la democracia porque no se garantiza la independencia de estos organismos de control del Estado? Pero Patricia, es que eso no es así realmente. Déjame ir por partes y aclararte y a todos nuestros oyentes y los que nos están viendo. Mira, nosotros más bien estamos proponiendo, la propuesta que hicimos desde el gobierno a la Asamblea Constituyente está orientada a la desconcentración de un poder presidencial, de un sistema presidencialista. Por ejemplo, yo estoy proponiendo la figura de un vicepresidente para compartir las labores de gobierno. Estoy proponiendo la creación de un Consejo de Estado, de un grupo de personas notables del país que conformen un grupo de asesores para que el presidente los consulte obligatoriamente antes de tomar grandes decisiones. En el caso específico del Contralor y el Fiscal, ¿quién lo escoge en su modelo de constitución? Bueno, fíjate que tú decías que así te entendí, que en nuestra propuesta está previsto de que sea el presidente el que los designe, ¿no? De ninguna manera, no, eso no es así. ¿Quién sería entonces? Tú sabes, mira, yo estoy proponiendo la creación de un cuarto poder para darle mayor equilibrio a los poderes, el poder moral. Presidente, no me ha contestado a mi pregunta, discúlpeme. ¿Quién a ver, ¿cuál es tu propuesta? ¿Cuál es tu pregunta? Perdóname, es que entonces no, estoy confundido. Hazme la pregunta de nuevo porque estoy confundido. En su modelo de constitución que le ha presentado la Asamblea Constituyente, ¿quién escogería al Contralor y al Fiscal de la Nación? Bueno, déjame responderte, por favor, te lo ruego. Nosotros estamos proponiendo la creación de un cuarto poder, por allí iba. El poder moral que esté conformado por la Fiscalía, por la Contraloría y por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo. Y esas instituciones no van a ser escogidas por el presidente, deben ser legítimas, democráticas, por ejemplo, a niveles municipales, que sean elegidos por la gente en los municipios. Así ocurre en Estados Unidos con los jueces de municipio. También propongo eso para el Poder Judicial, que el pueblo elija y pueda revocar el mandato, además, a todo funcionario elegido. El Contralor y el Fiscal dentro del poder moral deben ser elegidos por comités de postulaciones públicos y transparentes, no como son elegidos ahora. Ahora en Venezuela sí es verdad que los eligen las cúpulas políticas en acuerdos interesados, tanto la Contraloría como la Fiscalía, salen de las designaciones hechas por las cúpulas de los partidos políticos. Así que, mira, mi propuesta es amplia, mucho más democrática y mucho más legítima en un modelo de desconcentración de poderes. Qué bueno que lo aclaró. Vamos a seguir hablando de su propuesta de constitución, pero antes le vamos a dar cabida a otro mensaje que nos llega vía charla internet. Específicamente es una pregunta de Francisco León desde Maracaibo, en Venezuela, y él le pregunta, señor presidente, ¿por qué el presidente Clinton rechaza aparecer en público con usted? Mira, yo no tengo noticia de que el presidente Clinton rechace aparecer en público conmigo. Hemos hecho hasta ahora 2 reuniones, el presidente Clinton y mi persona. En enero, en un viaje muy rápido, estuve en la Casa Blanca
y conversé pues con él y un equipo de asesores, y ayer estuvimos conversando, entró la prensa, como en cualquier reunión de presidentes, con la secretaria de Estado, Madeleine Albright, con el señor Peter Romero, subsecretario de Estado, el señor Pickering, subsecretario de Estado, y yo con mi equipo, pero yo no tengo ninguna noticia, León, de verdad, que el presidente Clinton se haya negado a aparecer en público conmigo. Además, no hace falta que aparezcamos en público. Las reuniones de presidentes no se hacen en la mitad de la calle, sino que se hacen para que sean transmitidas por los medios de comunicación, para que los voceros luego expliquen los temas de que se hablaron y seguir en ese contacto. Pero yo me sentí muy bien ayer, además, en la entrevista con el presidente Clinton. Tenemos que ausentarnos nuevamente por unos minutos y volvemos en breve con esta edición especial de Panorama Mundial. Chávez responde. Caracas se une nuevamente a nuestro programa interactivo con el presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Nos llega una llamada de Atahualpa Fernández. Adelante, Atahualpa. Buenas noches. Aló, buenas noches, señor presidente. Buenas noches, tengo entendido que su gobierno está dando una garantía jurídica a la inversión extranjera. ¿Qué garantía se le va a dar a la inversión nacional, señor presidente? Muchas gracias. Buenas noches. Sí, hermano, gracias por tu pregunta y saludos. La misma garantía que se le da a la inversión extranjera. Nosotros acabamos de aprobar, tú sabes, en el marco de la ley habilitante, hemos aprobado en estos 6 meses casi 40 leyes, producto de esa ley habilitante, esa facultad que nos dio el Congreso al comienzo del gobierno para hacer leyes, decretos leyes desde el gobierno, en Consejo de Ministros. Pues hemos aprobado hace apenas una semana la Ley de Promoción y Protección de Inversiones, que nunca había existido en Venezuela y que le ofrece garantías tanto a la inversión extranjera como a la inversión nacional. Nosotros queremos que en Venezuela se desarrolle la inversión privada nacional, que haya un proceso de acumulación de capital nacional, y yo le hago un llamado a todos los venezolanos, incluso a aquellos que se llevaron capitales de Venezuela al exterior, que retornen esos capitales a los sectores agrícolas, al turismo, a los sectores industriales. Así que la garantía es la misma. No queremos ser excluyentes ni con el capital privado nacional ni con el capital privado internacional. Presidente, en su propuesta de constituyente, corríjame si me equivoco, se propone que Venezuela revise y hasta declare nulos los tratados limítrofes internacionales que le sean desfavorables. ¿No es esto un atentado contra el derecho internacional? No, ningún atentado, y no está realmente estipulado de esa manera. Nosotros lo que hemos dicho es, estamos ratificando un principio constitucional de todo este siglo. Cuando hablamos del territorio, que el territorio de Venezuela será el mismo que existía antes de 1810, de cuando se comenzó la Revolución de Independencia, bueno, con los tratados que legítimamente ha celebrado la República, pero nosotros no estamos previendo hacer ningún atentado contra el derecho internacional. Reconocemos válidamente los tratados que el país ha firmado y más bien hemos lanzado toda una campaña internacional de acercamiento hacia nuestros países vecinos, incluso con los cuales hay algunos diferendos limítrofes, el caso de Colombia, el caso de Guyana, y bueno, hacia el Caribe, hacia Mercosur. Nuestra política es la integración, así que mal pudiéramos estar lanzando una medida que pueda alterar las relaciones de Venezuela con todos los países de su entorno geopolítico. O sea, no hay por qué preocuparse, especialmente los países vecinos, que no habrá nulidad de tratados internacionales limítrofes. No, de ninguna manera, no va a ser así. Venezuela reconoce todos estos tratados y te repito, lo que estamos buscando es abrir los brazos para una mayor y mejor integración bolivariana entre los países del continente americano. Marcos Padilla nos está llamando, lo está llamando, presidente, desde Buenos Aires. Buenas noches, Argentina. Buenas noches, señor presidente. Soy de Costa Rica, tengo el honor de haber nacido en Venezuela, así como tengo el honor de poder hablar con usted el día de hoy. Habemos muchos latinoamericanos que admiramos profundamente su valentía. Y yo quisiera preguntarle, señor presidente, si usted nos puede dar fe el día de hoy de que respetará el deseo del pueblo venezolano. Sí, hermano, absolutamente te doy fe. A ti que naciste en Venezuela, a ti que vives en Buenos Aires y que eres de este continente. Yo doy fe y siempre le he dado. Yo estoy subordinado a la voluntad del colectivo venezolano y estoy amarrado a ese destino, porque para mí, lo decía Bolívar, yo soy apenas una débil paja impulsado por el huracán revolucionario. En este caso el huracán es revolucionario, es constructivo, es un movimiento lleno de amor, de fe, de fortaleza,
Yo haré lo que el pueblo venezolano diga que hay que hacer y en todo caso, claro, debo cumplir con altura mi papel de liderazgo, de orientar un movimiento, contribuir a orientarlo. Pero para ti, Marcos, y para todos los que nos están viendo y oyendo, yo doy fe y testimonio y estoy comprometido con un pueblo, con una voluntad colectiva para construir una democracia, para construir un mundo mejor, una Venezuela mejor y ofrecerla al mundo mucho más igualitaria, mucho más justa, donde no haya tanta pobreza, donde haya un sistema político realmente democrático, donde haya un sistema económico humanista y que podamos integrarnos mucho mejor al mundo del siglo que está amaneciendo. Marcos, para ti, mi fe y para todos ustedes. Y con esta promesa del presidente Chávez de preservar la democracia en Venezuela, nos vamos a otro corte comercial y regresamos en breve. Paola es otra televidente que nos está llamando de Venezuela con una pregunta para usted, señor presidente Chávez. Adelante, Paola. Más bien es una pregunta que nos llega vía internet y la pregunta dice así: ¿qué opina sobre la detención de Augusto Pinochet? Paola desde Puerto Ordaz, Venezuela. Bien, ese tema del general Pinochet es un tema bastante espinoso. Yo no quisiera meterme en él por respeto a las leyes y a ese principio de autodeterminación de los pueblos y los sistemas jurídicos. Creo que es un problema entre sistemas jurídicos donde debe valer el derecho internacional. Ahí está pues el sistema jurídico inglés, el español y el chileno. Estoy seguro que eso lo están manejando con el respeto a las leyes internacionales, a las leyes de cada país. Yo lo que debo abogar, sí, es porque más allá del caso del general Pinochet, nosotros lo hemos ratificado, estamos muy lejos de esa línea política y también estamos a favor del respeto pues por el derecho interno de cada país y por las reglas del derecho internacional. Pero no quiero meterme directamente en el tema por respeto a estos países, a sus gobiernos y a sus propias leyes. Las relaciones con Colombia, señor presidente, han copado la agenda exterior de Venezuela. Usted ha dicho que está dispuesto a reunirse con quien sea, a ir donde sea para contribuir a la paz en Colombia. Mi pregunta sería, ¿está usted también dispuesto a reunirse con el jefe de los paramilitares colombianos, Carlos Castaño? No, en verdad no. Nosotros no reconocemos, nosotros mejor dicho reconocemos los actores, para nosotros, los verdaderos actores del proceso de paz. El gobierno de Colombia, con el que mantenemos buenas relaciones y estamos conversando permanentemente, y los sectores de la guerrilla colombiana, especialmente la FARC y el Ejército de Liberación Nacional. Y sí, ratificamos que queremos hacer todo lo posible, respetando también el proceso interno de Colombia, es un proceso interno, pero queremos ofrecer las manos, la mediación, para que el proceso de paz que el presidente Pastrana con tanto coraje ha venido impulsando, no vaya a fracasar como han fracasado otros procesos en épocas anteriores. Por ejemplo, yo debo decirles que mañana en Venezuela se va a desarrollar una reunión entre algunos sectores de la sociedad colombiana, partidos políticos, dirigentes universitarios, algún sector de la Iglesia Católica, el Procurador General de Colombia, líderes de Colombia, con un sector de la guerrilla colombiana. Cada vez que ellos solicitan permiso para reunirse en Venezuela, nosotros con todo gusto prestamos nuestro territorio, les damos apoyo logístico, seguridad, porque queremos que conversen y que se vaya buscando el camino hacia la paz en Colombia, que es un noble objetivo bien digno del pueblo colombiano. Presidente, nos quedan unos pocos minutos para que usted dirija un último mensaje a toda nuestra audiencia latinoamericana antes de despedir el programa. Adelante, los micrófonos son suyos y las cámaras también. Bueno, te agradezco mucho, Patricia, a ti, a todo el equipo de CNN en español, a toda la América Latina, a toda esta América nuestra. Vaya nuestro saludo en mi nombre no solamente, sino en nombre del pueblo venezolano. Tengan ustedes la certeza de que en Venezuela está renaciendo un país, un pueblo reunificándose. Venimos de 4 décadas de oscuridad, de tiempo de corrupción, de atraso y de miseria, pero con el valor y el coraje de nuestro pueblo y bajo nuestro liderazgo democrático vamos a salir adelante. Y queremos además poco a poco contribuir también con el levantamiento, con la mejoría de las condiciones de vida de todo el continente, la integración social, política, económica, la lucha contra la miseria, contra el desempleo, contra el hambre, contra los fenómenos como los niños de la calle, que los niños sean niños de la patria, no de la calle, contra la exclusión a la mujer, el maltrato a la mujer, es decir, a la familia, rescatar la dignidad de los pueblos de este continente. Ese es nuestro aporte en este momento tan importante de transición hacia un nuevo siglo. Nuestro corazón desde Venezuela a todo el continente americano.
Muchas gracias de nuevo, presidente, por acompañarnos en este programa especial de CNN en español, y a ustedes en sus casas y hogares. Gracias por su participación activa y su entusiasmo en conversar directamente con el presidente Hugo Chávez. Muy buenas noches, regresamos enseguida con una edición completa de Panorama Mundial. Acompáñenos. Telefónica o vía internet, ya desde el día de ayer nos comenzaron a llegar mensajes y las primeras preguntas del público que quiere participar activamente. Muchas gracias a nuestros televidentes por esa cooperación y ese entusiasmo en la participación en este programa. Esperamos que el tiempo nos alcance para cubrir la mayoría de los mensajes y las preguntas que ustedes desean hacerle al presidente Hugo Chávez. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve con el presidente de Venezuela desde nuestros estudios en Washington. Regresamos a este programa especial con el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, quien muy amablemente nos ha acompañado desde Washington. En los próximos minutos el presidente contestará sus preguntas y las mías. Ya le habíamos dado la bienvenida, presidente, es un placer. Ustedes pueden participar llamando por www.cnnenespañol.com. Las llamadas al teléfono que apareció en la pantalla pueden hacerla con esa llamada que apareció, ese teléfono que apareció en pantalla, la pueden hacer con cargo revertido por cobrar aquí a Atlanta. Bienvenido, presidente, muy buenas noches. Es un gusto que nos pueda acompañar. El presidente se encuentra en Estados Unidos luego de asistir a la Asamblea General de la ONU en Nueva York y luego se dirigió a Washington, donde participó en una Asamblea General también de la OEA, a donde se dirigió en las últimas horas. El presidente muy amablemente ha accedido a esta entrevista, a este programa especial de CNN en español, un programa interactivo con la participación de nuestros televidentes vía ser que nos pueda acompañar, tenerlo con nosotros en CNN en español. Bueno, de verdad es un gran placer, Patricia. Agradezco mucho este espacio y aquí en Washington, pues cumpliendo con una gira bastante apretada, pero muy positiva. Así que un saludo a Panorama Mundial, a CNN en español y saludo pues a toda la gente de América. Adelante, Patricia. Sí, comencemos al grano con la primera pregunta, presidente. Usted salió de Venezuela diciendo que iba a contrarrestar una campaña de desprestigio de su gobierno, contra su gobierno. ¿A qué se refiere específicamente? Bueno, mira, más que una campaña, yo no quiero pensar que haya una campaña orquestada. Hay más bien perturbaciones que yo creo son naturales cuando se pone en marcha un proceso como el venezolano, de cambios profundos, de cambios. Hemos hablado de una revolución pacífica, democrática, constituyente en Venezuela, y han estado surgiendo temores, dudas, algunas informaciones, bueno, tergiversadas, y nosotros tenemos la responsabilidad de comunicarnos con el mundo, de explicarle al mundo que tengan paciencia, que tengan calma, que en Venezuela estamos reconstruyendo al país en democracia y en paz. Así que por falta de información seguramente surgen algunas versiones que estamos dispuestos a aclarar y por eso estoy a tu orden para responder cualquier tipo de pregunta, Patricia. Presidente, muy amable, pero los medios, tal vez con algunas excepciones, simplemente informaron sobre lo que pasaba en Venezuela. Todos hemos retransmitido sus declaraciones que pedían que la Asamblea Constituyente disolviera el Congreso, que se destituyera a los jueces de la Corte Suprema. Informamos también sobre las decisiones de la Constituyente que en un punto anularon las funciones del Congreso. Usted lo recuerda. Mostramos además una trifulca, un enfrentamiento allí en las afueras del Congreso. Todos estos hechos sucedieron, presidente, y con sus antecedentes golpistas era lógico que el mundo estuviera muy atento a lo que pasaba en Venezuela. Una visita que sirve para explicar la realidad política venezolana. Informar sobre el proceso venezolano para aclarar seguramente muchas dudas e incertidumbres. Creo que es una responsabilidad nuestra aclararle al mundo. El presidente Chávez viaja a los Estados Unidos para mostrar la verdadera cara de Venezuela. Y este miércoles, a las 8 de la noche, en CNN, será el entrevistado de lujo de Patricia Yaniot en una edición especial de Panorama Mundial. Este miércoles, el presidente Hugo Chávez en CNN y solo por Globovisión.
menos indiferencia a su alrededor. Esta noche el mandatario venezolano nos acompaña desde Washington tras haber aceptado la invitación de CNN en español para responder nuestras preguntas y las del público respecto a los alcances de su gobierno y el proceso constituyente que se vive en Venezuela.